Buenas chicas, buenos chicos, bienvenidos a este repaso de la prueba de quintos en la que vamos a hablar sobre el ser sujeto de derecho y la importancia de los derechos humanos. Primero, ¿qué significa ser sujeto de derecho? Ser sujeto de derecho significa que desde el momento en que tú naces, todos, sin excepción, poseemos ciertos derechos fundamentales. Estos derechos incluyen, por ejemplo, recibir educación, salud, libertad para expresarnos, etc. Existe un documento fundamental hecho por las Naciones Unidas, ¿ya? La ONU, la Organización de Naciones Unidas, que un conjunto de naciones se juntó un día y dijo, ok, vamos a hacer un documento que sea una especie de libro de reglas que proteja todos los derechos de las personas. Y estos derechos tienen que ser respetados por todos los demás países, porque la mayoría de los países decidimos que así tiene que ser. Y así fue. Entonces, este libro de reglas hecho por esta institución que es la ONU se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro país también contamos con una constitución política de la República que establece los principales derechos de las personas. En esta constitución tienen que ir también plasmados los derechos que están en la Declaración Universal. Recordemos que a lo largo de la historia no siempre han sido respetados los derechos de todas las personas. Por el contrario, ha sido un logro relativamente nuevo y hace mucho tiempo atrás ni siquiera se hablaba sobre esta definición. Ahora, esto es lo más importante. Primero vamos a concentrarnos bien en lo que son los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos son aquellos derechos que todos tenemos por el hecho de ser personas y cuyo objetivo es la defensa de la dignidad humana. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Primero, son universales, que quiere decir que son para todos y sin excepción, no importa tu sexo, tu color de piel, tu raza, tus opiniones, etc. Son indivisibles, es decir, que si un derecho dice algo, ese derecho no puede ser cambiado o modificado según conveniencia. Son irrenunciables, que quiere decir que tú no puedes renunciar a tus derechos humanos. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mis derechos humanos porque no me interesa tenerlos. Y que son imprescriptibles, quiere decir que no caducan. No puedo decir yo, ay, mañana se me acaban los derechos humanos, mañana se caducan. Y ya no tendría, ¿verdad? Sería bastante gracioso. En fin, no se puede renunciar ni tampoco pueden caducar. O sea, los tienes toda la vida. También se pueden clasificar en derechos explícitos e implícitos, ¿ya? Y los derechos civiles en derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y colectivos. Vamos a avanzar un poco aquí y vamos a ir a los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos protegen las libertades individuales de las personas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el derecho a que cualquier ciudadano pueda participar de la vida social. Por ejemplo, gente que está en silla de ruedas o gente que tiene alguna discapacidad también puedan participar de verdad de todos estos procesos sin ser discriminados en igualdad de condiciones. Por ejemplo, elegir a las autoridades, ¿ya? Las autoridades tienen el deber, ¿verdad? El Estado tiene el deber de asegurar que todas las personas puedan participar del proceso democrático de elegir, por ejemplo, a su gobernador, a un presidente, por ejemplo, o a un alcalde. Todos tienen el derecho a participar, no importa si no puede caminar, no importa de qué raza sea, si es ciudadano, ¿verdad? Chileno, tiene todo el derecho a participar y el Estado tiene que velar por que eso se cumpla. Ahora, derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos son derechos económicos, ¿verdad? Que se incluyen en la Declaración Universal de 1948, hecha por la ONU, donde se incluye el derecho a tener una vivienda digna, a la alimentación y al trabajo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, derecho a trabajar en condiciones justas, derecho a la protección social y derecho a la educación. Acá vamos a ver un pequeño fragmento de lo que es el documento, ¿verdad? Este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecha por la ONU, y que todos los países deben obedecer, ¿verdad? Dice así, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la desigualdad, o sea, considerando que la libertad, la justicia y la paz, o sea, todas las cosas que son buenas en el mundo, ¿verdad? Tienen en base el reconocimiento de que existe desigualdad entre los seres humanos, que todos estos seres humanos requieran tener estos derechos que son iguales e inalienables y que todo nos hace miembros de una misma familia que es la familia humana, ¿ya? Y para eso protege la dignidad humana. Este es el fin de esta declaración. Entonces,
se proclama el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primer artículo dice así. Ojo aquí porque esto es importante para la prueba. Bueno, todo este video es importante para la prueba, ténganlo en consideración. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos, ¿verdad?, nacemos en libertad e igualdad de condiciones, o sea, igualdad de dignidad, y tenemos los mismos derechos. Y como somos dotados de razón, a diferencia, por ejemplo, de los animales, nuestro deber es comportarnos fraternalmente, o sea, con otros seres humanos comportarnos como si fueran pertenecientes a nuestra familia, es decir, ser fraternal, ser amable, ser humano, ¿ya? Entender la humanidad como entender el concepto de humano por un concepto de alguien cálido, de alguien que usa la razón para el bien. Artículo número 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin decisión alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este artículo? El artículo 2, que todas las personas, sin importar qué persona, tienen los mismos derechos en cuanto a lo que es esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es una declaración que defiende la dignidad humana. Entonces, solamente por ser humano tú ya tienes derecho a, ¿verdad? Todos estos derechos cuentan en ti. Naces con estos derechos, ¿ya? Vamos a saltar un poco el artículo 19 porque este es importante para la prueba. Dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de tus opiniones, o de ser investigado, o de recibir información o opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona tiene derecho a expresarse libremente su opinión sin por esto ser molestado, o ser perseguido, o ser investigado por opinar diferente, ¿ya? Esto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que fue establecida, ¿verdad? Fue desarrollada esta declaración en el año 1948. Ahora, vamos un poquito a nuestro país. ¿Qué documento? Porque dijimos, ¿verdad?, que la ONU creó este documento que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, muchas naciones vinieron, los países más importantes del mundo, vinieron y dijeron, vamos a hacer este libro de reglas que va a ser para todos los países, ¿verdad? Ya, entonces, además de eso, en cada país existe un libro de reglas, ¿ya? Esas reglas dicen lo que el presidente puede hacer, lo que los ministros pueden hacer, lo que los poderes judicial, legislativo, ¿verdad? Eh, o el poder administrativo, ¿verdad? Pueden hacer, pero define también los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿ya? Perdón, el poder ejecutivo. Define las libertades de los ciudadanos. Entonces, ¿por qué es tan importante este documento? Porque es el libro de reglas. Tal como en un juego, tú tienes reglas, ¿ya? Tú siempre tienes que obedecer las reglas en un juego porque si no, no se puede jugar, ¿verdad? Entonces, la Constitución Política de la República es el libro de reglas del país. Y es el documento más poderoso. Si se pasa a llevar o se infringe por alguna persona, inclusive por el presidente, este documento puede hacerse cargo de que eso sea penalizado de forma inmediata. Entonces, la respuesta es nuestra Constitución. Ese documento define lo que puede hacer, o sea, las atribuciones, los poderes de los poderes públicos, de verdad, del Estado. El Estado, entendamos Estado por país. El Estado es el concepto de país, ¿verdad? Entonces dice lo que puede hacer el Estado y también consagra los derechos y los deberes de nosotros los ciudadanos. Entonces, la Constitución, ¿verdad?, es nuestro libro de reglas y define las reglas tal como nosotros podemos jugarlas, ¿verdad? Y también declara los derechos que nosotros tenemos. O sea, debe respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deben estar en nuestra Constitución también. Ahora, ¿a quién le corresponde hacerse cargo de los derechos humanos? Como por ejemplo, participar de la vida social y asegurar que el derecho a opinar sean respetados. ¿Quién debería hacerse cargo de eso? Porque supone que existe la Declaración de los Derechos Humanos, existe para que todos los países hagan caso a eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cargo? ¿Quién es el encargado en este caso? La respuesta es el Estado de Chile, o sea, el país. El Estado tiene que hacerse cargo de lo que declaró la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por ende,
tanto en la Constitución, en el libro de reglas del país, debe estar escrito todas esas reglas de por qué se respetan los derechos humanos y cuáles son y cómo tienen que velar por ellos. Entonces el Estado de Chile es quien se encarga de velar por que se cumplan los derechos de los seres humanos, que aparecen establecidos en la Constitución por obligación también, porque obviamente está esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que los habitantes de un barrio en Santiago se reúnen, ¿verdad?, para hacer una junta de vecinos porque están enojados con las autoridades y ellos se quieren juntar, pero la municipalidad, que son los encargados de darle el permiso, no se los quiere conceder. ¿Qué derecho se está vulnerando en esta situación? Les voy a dar 10 segundos. No, tal vez fue un poquito menos. El derecho que se está vulnerando es el derecho a la libre expresión. No se está respetando, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros sabemos, entendemos cómo funcionan las reglas y si entendemos cómo funcionan las reglas tenemos derecho a reclamar. Si tú juegas un juego en el cual no conoces las reglas, probablemente puedas perder porque te engañen diciéndote que las reglas no son tal. Es por eso es tan importante conocer las reglas y saber qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Bueno chicos, eso fue el repaso de la prueba. Pongan mucha atención en este video, véanlo varias veces, les voy a mandar el PPT y que les vaya súper. Nos vemos. Un abrazo, chao chao.